Bueno, la serie Epístola de Santiago, tema extraviado de la verdad, cita Santiago 5, 19-20, fecha domingo 26 de marzo del año 2023. Predica su servidor Elías. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 dicen así. Póngase de pie, por favor. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cierre sus ojos, humille su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, porque más de 2 años, Señor, hemos estudiado esta epístola, y si tú nos lo permites hoy, con tu gracia, con tu favor, estaremos terminando, Señor. Yo vengo a ti porque yo sé que yo no puedo hacer la obra, Señor. Y si esta obra es humana, esta obra perecerá. Pero si esta obra es tuya, Señor, permanecerá. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todos tengamos una actitud de humildad y que sea la obra de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, para que seamos edificados a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, no a los hombres, solo a tu nombre, Señor, toda la gloria, toda la honra. Solo tú eres digno, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Tome su lugar. Como introducción, quiero preguntar lo siguiente. Como introducción quiero preguntar, ¿alguna vez, haga memoria, alguna vez usted se perdió? ¿En algún momento se extravió? ¿Sí? Bueno, yo creo que todos en algún momento nos hemos extraviado. Yo creo que todos en algún momento hemos perdido alguna dirección, nos hemos confundido, nos hemos desubicado en algún momento. Y de eso justamente vamos a estar hablando hoy, no de que nos extraviamos, sino de aquellos hermanos que se extraviaron de la verdad. Este versículo 19, comienza diciendo otra vez la palabra hermanos. Y nosotros anteriormente hemos dado referencia que cuando Santiago quiere dirigirse especialmente a los hermanos, menciona esta palabra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dirige a los ricos insensatos, no les llama hermanos, ¿verdad? También cuando dice o almas adúlteras, tampoco les llama hermanos, ¿verdad? Aquí cuando comienza, vuelve a retomar el tema y dice hermanos. Y esta palabra, hermanos, la vamos a encontrar en el transcurso de toda la epístola. Si usted se da la tarea de leer cuántas veces aparece la palabra hermano en la epístola de Santiago, se encuentra alrededor de 15 veces. Es de llamar la atención que se encuentren, pues ahora sí que bastantes veces, ¿verdad? Continuamos con, después de haber dicho hermanos, está dirigiendo a los hermanos, a los creyentes, a los que están en comunión. A continuación, Santiago dice lo siguiente: si alguno de entre vosotros, de entre ustedes,
se ha extraviado de la verdad. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Quiero decir primero que no se extravía quien está perdido. El que está perdido, está perdido. Solo se extravía ¿quién? El que está en el camino, ¿verdad? El que continúa, el que avanza, ese se puede extraviar. Entonces quiero aclarar que no se puede extraviar el perdido. Solo se puede extraviar aquel que estaba en el camino, aquel que avanzaba, ¿sí? Pero que en algún momento se desubicó. Mi pregunta es entonces, si Santiago está diciendo hermanos, ¿sí? Déjenme ir a la cita. Hermanos, si alguno de vosotros, de entre vosotros, ¿verdad que sí? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y mi pregunta viene después de leer esto, ¿existe la posibilidad de que alguno de ustedes se pueda extraviar de la verdad? Sí. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de que alguno de entre nosotros, incluyéndome a mí, se pueda extraviar de la verdad? ¿Sí? Claro que existe esa posibilidad, porque Santiago lo está mencionando. Está mencionando a alguno de vosotros. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, existe esa posibilidad. Ahora, tenemos que entender qué es extraviarse. ¿Extraviarse será lo mismo que perderse? ¿Será diferente perderse y extraviarse? ¿O son sinónimos? ¿Son sinónimos? Si dices que son similares, son sinónimos. Ahora, ¿qué es extraviarse? ¿A qué se refiere? Bueno, que alguien perdió su camino o la dirección. Es decir, que alguien en algún momento se desvió de la verdad, que permanecía en la verdad y en algún momento, ¿sí? Por alguna razón se descuidó. No sé si te ha pasado, pero vas manejando, los que tienen coche, o vas en la bicicleta, o vas en el transporte público, y de repente te dijeron, te bajas en tal lugar, te distrajiste, ¿sí o no? Un descuido, y cuando dices, ¿qué, joven? Lo que usted me dijo 20 minutos atrás lo acabamos de pasar. Oh, no, ¿y ahora cómo le hago para regresar? ¿Sí? El extraviado se puede perder, ¿sí? Puede volver. Es decir, en algún momento estaba en el camino correcto. Cuando Santiago está hablando esto, recuerde que lo está dirigiendo a las 12 tribus, recuerde que están dispersos, pero también le ha llegado la noticia que algunos han comenzado a menguar de la fe, se han comenzado a extraviar. Es decir, en algún momento estaban en el camino correcto, venían, iban, se congregaban, ayudaban, apoyaban, estaban en el camino correcto, pero de repente viraron, ¿sí? Cambiaron de dirección y entonces se encontraron en otro lugar. Debemos de tener cuidado, porque usted que está sentado aquí y usted que se cree que está firme, mire que no debe de caer. El que esté firme, mire que no caiga, mire que no tropiece. Todos estamos propensos, todos, ¿sí? Si alguien dice, no, pastor, no, la verdad es que yo no soy propenso a perderme, yo no soy propenso a desviarme, a desubicarme. Estamos siendo jactanciosos, como en algún momento Pedro se lo dijo al Señor Jesucristo. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y fue el que le dijo a Jesús, tú me negarás, ¿sí o no? Tenía mucha jactancia, confiaba en sí mismo en lugar de confiar y poner la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Que tú te extravíes puede llevarte a perderte. ¿Sí? Las dos palabras, como lo decíamos hace rato, son sinónimos, pero depende del contexto de cada una. Extraviar, por ejemplo, es hacer que algo o alguien pierda su camino, como ya lo habíamos dicho, pierda su dirección,
o pierda la orientación de donde está. Ya me extravié, ya me desorienté, ya perdí la dirección, ya perdí el camino. ¿Cuántas veces no te ha sacado el Google Maps de tu ubicación, sí o no? Y estás confiando en el Google Maps y de repente se va la señal y dices, no puede ser, ya me sacó de mi ubicación. ¿Qué estás diciendo en otras palabras? Ya me extravié, ¿sí o no? Ahora, pero perder, ¿qué significa perder? Perder es dejar de poseer algo, algún bien material o algo. Por eso decimos que, por esta razón decimos que nosotros, ¿sí?, somos el objeto más preciado para Dios, porque Él vino a salvar, a buscar, y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Nosotros estábamos como perdidos. Él vino y nos buscó y nos encontró. Nosotros no sabíamos que estábamos perdidos. Según nosotros estábamos bien, ¿sí o no? El perdido no sabe muchas veces que está perdido, por eso sigue como está. Usted ve a un perdido, a una persona perdida en sus delitos, en sus pecados, ella no sabe que está perdida hasta que Jesús, no fuimos nosotros, dice la Biblia, los que lo buscamos a Él. Él fue el que nos buscó a nosotros. Él salió en busca de lo que se había perdido. Si nosotros lo leemos en Lucas 19:10, ¿sí?, cuando Zaqueo quería ver a Jesús, y entonces dice que se sube sobre un árbol porque era un hombre enano, pequeño de estatura, y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que hoy pose en tu casa, ¿sí? Y entonces Zaqueo se arrepiente y dice, si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, si una actitud cambia, Zaqueo, iba a devolver 4 veces si a alguien, ¿sí? Vamos a Lucas, capítulo 19, por favor. Lucas 19. ¿Sí? Ok, vamos a leer un poquito el contexto. Versículo 5. El contexto nos dice del versículo 10: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿qué? Pecador. ¿Con quién había posado Jesús? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué iba a dar a los pobres? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? 4 veces más. Imagínate que Zaqueo te debe 100,000 pesos. ¿Cuánto te iba a devolver? 400,000 pesos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Qué vino a buscar? Y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, retomando el tema, ¿sí?, la diferencia. Si tú te extravías, puedes perderte. Si tú permanecías en la verdad y te has desviado, puedes perderte. Pastor, ¿me puedo perder? Sí, lo acaba de decir. Pero la voluntad de Dios no es que te pierdas. La voluntad de Dios es que regreses. Amén. Entonces, retomando el tema, la Biblia nos dice que algunos se apartaron de la fe. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:10, cuando habla de Demas. 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fíjese que anteriormente se habla favorablemente de Demas, ¿sí?
Pablo tenía en una alta estima a Demas. Demas era colaborador del apóstol Pablo. Lo dice Colosenses 4:14. Os saludan Lucas, ¿sí?, el médico amado, y Demas. Lo dice Filipenses 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo está llamando a Demas? Colaborador. Trabaja conmigo, me acompaña en mis labores. La Biblia nos está mencionando que algunos que permanecían en la verdad, o que estaban en el camino, que apoyaban al apóstol Pablo, en este caso Demas, se apartó. Tú y yo que estoy predicando, y tú que me estás escuchando, no estamos exentos. Si nos descuidamos, podemos virar hacia otro lugar, podemos extraviarnos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Demas había estado con Pablo en el primer viaje. Demas acompañó a Pablo, estuvo encarcelado, sufrió cárceles Demas, ¿sí?, por causa de predicar el evangelio con Pablo. Soportó cárcel, soportó hambre, soportó persecuciones. Y en el segundo también viaje de Pablo misionero, también lo acompañó Demas. Pero cuando vemos, por ejemplo, en la segunda epístola, cuando se le menciona por última vez, en la epístola a Timoteo, dice: Demas me ha desamparado. Demas es un desertor, ha desertado del camino. Y es triste, me imagino, para Pablo tener que comunicar esta verdad, esta realidad en alguien que en algún momento sufrió cárceles, sufrió persecuciones, sufrió penurias por el evangelio de Cristo. Y ahora dice: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Tú puedes estar en este lugar, tú puedes venir y congregarte, levantar tus manos, tú puedes apoyar, puedes ser el primero, puedes ser el último en irte, pero ninguno de nosotros está exento de extraviarse. Si nos descuidamos, nos vamos a extraviar. Y eso es lo que Santiago nos está tratando de decir en esta epístola. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, es decir, les está llegando la epístola, si alguno ya no está con ustedes, abandonó la verdad que se le enseñó, lo cambió por la mentira, y alguno de vosotros lo hace volver al pecador de su error, de su camino. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos. Podemos señalar a Judas y podemos decir: es que Judas traicionó a Jesús. ¿Y lo que hizo Pedro no fue una negación? También. Recuerde que cuando nosotros señalamos a otros, 3 dedos nos están señalando a nosotros. Es triste tener que comunicar que alguien que perseveraba en el camino ahora ya no persevera, y Pablo tiene que darle a conocer a Timoteo, a su discípulo: Demas nos ha desamparado. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, que nosotros no nos extraviemos. Amén. Tal vez Demas no practicó lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5. En 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo. ¿Cómo tenía que hacer? Soporta las aflicciones. Demas no pudo tal vez soportar más cárceles. Demas tal vez no pudo soportar más persecución, más angustia, más dolor. Y aquí le está diciendo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Mientras más compartas el evangelio, ¿sí?, más vida tendrás. A veces, hermanos, nos encasillamos que nosotros ya somos salvos, y a veces olvidamos que hay otros que necesitan escuchar el evangelio.
Pero cuando tú compartes el Evangelio y una persona se convierte en discípulo de Cristo y tú le comienzas a enseñar, ese discípulo comienza a retarte, comienza a decirte qué es la Biblia, cuándo se escribió, por qué es palabra de Dios, por qué debemos de confiar en ella. Y entonces tú tienes que ir, Señor, ayúdame para poder enseñarle. Pero cuando regularmente no se discipula a nadie, nos centramos en nuestros problemas, nos centramos en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, olvidándonos que hay un mundo de perdidos, que hay almas hermosas que se están perdiendo. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. La razón por la que Demas desampara a Pablo es que amó más el presente siglo. Amó más lo que el mundo le ofrecía. Amó más la vida mundana. Amó más la vida sobre esta tierra. Y se olvidó de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Se olvidó que somos seres celestiales y que tenemos que regresar allá de donde vinimos. Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Demas se olvidó de eso, prefirió los placeres momentáneos, prefirió la vida sobre la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. No podemos amar más la vida en esta tierra. Somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. No podemos no desear lo celestial. Debemos de anhelarlo a Él, debemos de desearlo a Él, debemos de estar en comunión con Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si nosotros vamos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, nos va a ampliar esto. 1 de Juan 2:15. Y dice de la siguiente manera, 1 de Juan 2:15 al 17. No ames al mundo. ¿Qué nos dice? Hermano, más fuerte, ¿qué dice? No ames al mundo. Te lo está diciendo a ti. La palabra de Dios que estás leyendo te lo dice a ti. No ames al mundo, ni las cosas que están en donde, ni las cosas que están en el mundo. Y sigue hablándonos la palabra de Dios. La palabra de Dios te sigue hablando a ti que estás sentado y escuchando. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Hermanos, cuando el amor del Padre Celestial está en nosotros, estamos llenos de todo, no necesitamos más. ¿Cuántos lo creen? Porque todo aquel, dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo, no algunas cosas, dice todo. ¿Los deseos de qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de quién? No provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Y el mundo pasa. Jesús lo dijo, los cielos y la tierra pasarán. Amén. Y el mundo pasa. Y también van a pasar ¿qué? Sus deseos. Todo deseo mundano que hayas tenido en esta tierra, si no te alejas de los deseos mundanos, tú perecerás juntamente con esos deseos. Un día esos deseos, aquello que veías tan glorioso o tan hermoso o tan sin comparación, esos placeres mundanos que creías que eran lo máximo, que eran un manjar, que era deseoso, codicioso, prohibido, todo eso va a pasar. Toda gloria humana yace ante la gloria de nuestro Dios. Todo imperio, aquellos que con jactancia se levantaron y se mandaron a crear unas pirámides para trascender y ser inmortales, hoy solamente son un espectáculo del poder y de la soberanía y de la eternidad de Dios. Ellos ya no están, nuestro Dios sigue vivo. ¿Qué hay en este mundo que tú tengas que pueda traspasar la eternidad de mi Dios?
¿Sí me estoy dando a entender? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, diga conmigo, hacer. Otra vez, el que hace. Si yo lo hago, si nosotros lo hacemos, hasta ahí. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y entonces, ¿qué pasa con aquel que hace la voluntad de su carne? Se pierde. También nosotros estamos en este peligro, hermanos. Corremos este peligro de amar más el mundo, las cosas que el mundo nos puede ofrecer, la vanagloria de la vida. Pero si tú haces, si yo hago la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Amén. Ten cuidado. La cita bíblica sigue de Santiago. Vamos a Santiago nuevamente a regresar. 5:19. Dice: hermanos, ya lo entendimos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, extraviarse de la verdad. ¿Qué será extraviarse de la verdad? Extraviarse de Dios. ¿Correcto? Extraviarse de Dios se refiere a abandonar la doctrina de Cristo. Se refiere a abandonar a Cristo mismo, ya que Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, extraviarse de la verdad. Algunos creen que la verdad está separada de Cristo. Pero déjeme decirle algo: la verdad es Cristo mismo. Él no dijo yo tengo la verdad. Él dijo yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. El camino no es, Cristo no es uno y el camino es otro, no. Cristo es el camino. ¿Te imaginas que yo diga: oigan, amados hermanos, yo soy el pavimento? Yo no puedo ser el pavimento, ¿verdad que no? Yo soy la avenida, hermanos, por mí transiten, ¿verdad que yo no puedo ser la avenida? Pero cuando Cristo dice yo soy el camino, es porque el camino no está al lado de Cristo, es porque Él mismo es el camino. Y a través de Él debemos de transitar. Amén. Y cuando dice yo soy el camino, y también está diciendo yo soy la verdad. O sea, yo no tengo la verdad a mi lado y yo soy Jesús, ¿no? Yo mismo soy la verdad. La persona de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es la verdad. Él mismo dijo que Él es la vida. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué pudo resucitar a Lázaro? Porque Él es la vida. Y la muerte se sujeta ante aquel que es la vida. Él tiene el poder de dar vida. Él no tiene vida. Él es la misma vida. Nuestro glorioso Señor Jesucristo no tiene vida. Él es la misma vida. Amén. Y fuera de Él, nada podemos hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ya entendimos que es extraviarse de la verdad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, como cuerpo de Cristo, no podemos vivir bien
si vemos que nuestros hermanos se están extraviando? ¿Qué padre y qué madre que aman a sus hijos, cuando ven que uno de sus hijos se extravía o se pierden, se quedan quietos en su casa? Oh, mi hijo se me perdió allá en Chapultepec, pero no importa, yo me voy a ir a mi casa y algún día va a aparecer. ¿Eso haría un buen padre? Eso haría un mal padre que no ama a su hijo. Si nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo y nos jactamos diciendo que somos la iglesia de Cristo, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no deberíamos de vivir bien y en paz si vemos que nuestros hermanos se están extraviando. Eso debe de causar dolor, eso debe de causar angustia. Hermanos, ¿sí me está escuchando? Un padre que ama a su hijo, una madre que ama a sus hijos, si ve que su hijo se extravía, hace todo lo posible. La alerta de inmediato, habla a familiares, habla a amigos, va con las autoridades, empieza a poner ahí hojas con la fotografía del hijo, con los datos. Hace todo por volverlo a encontrar. Y cuando vuelve a encontrar a su hija que se ha perdido, la abraza, la besa y le dice: te había extrañado, te busqué y te encontré. Dicen que cuando un hijo es secuestrado y lo secuestran y se lo llevan, es uno de los peores tormentos para un padre y una madre. Cuando un hijo desaparece y no lo vuelven a ver, es uno de los peores tormentos para un padre. Sigue pensando si su hijo, su hija desaparecido, estarán vivos, habrán comido, estarán bien, ¿qué estarán haciendo? No se pueden desprender de ese sentimiento. Es una de las maneras más tormentosas que hay para un padre o para una madre. Y aquí también quiero darles un consejo: cuiden a sus hijos. Si son pequeños, no los manden solos a la tienda. Usted también cuídese. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, si somos cuerpo de Cristo, no deberíamos de estar bien si vemos que nuestros hermanos en la fe, que en algún momento perseveraron, se han extraviado. Ahora, nosotros también podemos extraviarnos. Ya lo decíamos, ¿verdad? Pastor, pero yo vengo aquí a la iglesia, yo me congrego cada 8 días, yo soy fiel, yo sí apoyo. La Biblia dice que cuando alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Si tú sabes hacer algo bueno y no lo estás haciendo, es considerado pecado. Si yo sé hacer algo bueno y no lo estoy haciendo, estoy pecando. Tal vez nos hemos extraviado nosotros al descuidar ciertas cosas. En un momento cuidamos más de nuestra relación con Dios. Hoy hemos resumido nuestra relación con Dios a ir a la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia. Bueno, yo ya cumplí con mi parte. Yo ya cumplí con ir a la iglesia. No, hermanos. No es suficiente. ¿Podemos estar extraviados aunque estemos aquí sentados? Sí. Es lo que Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis 2:4. Fíjese lo que Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Pero qué hacía esta iglesia? Bueno, esta iglesia, Jesús habla bien de esta iglesia, ¿sí? De la iglesia de Éfeso, y le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia,
¿Sí? Fíjese cómo está hablando. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. También le dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, ¿sí? Y no has desmayado. ¡Wow! Viniendo de las palabras de Jesús, viniendo de la boca de Jesús, estas hermosas palabras, a cualquiera le levantan el ánimo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Imagínate que Jesús te diga, sé que has sufrido, sé que has tenido paciencia, sé que has trabajado arduamente en mi obra, sé que por amor a mi nombre no has desmayado. Pero en algún momento esta iglesia viró, se extravió. Y le dice ahora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué tenía? Había dejado su primer amor. ¿Sí? Jesús le reprocha, ¿sí?, a esta iglesia. ¿Cómo está tu primer amor, hermano? ¿Sigues haciendo, esa es la iglesia de ¿qué iglesia le dije? De Éfeso, ¿verdad? Le está hablando a esta iglesia. Hermano, ¿será que aunque vengas a este lugar, puedes estar dejando de hacer lo bueno que sabes que debes hacer y no lo haces? Hermano, amado, si tú piensas que por venir a sentarte aquí un par de horas, ¿sí?, ya has hecho todo, hermano amado, estás muy lejos de la realidad. Estás muy lejos de la vida de Cristo. Jesús le dice, vuelve a tus primeras obras. Vuelve a lo que hacías al principio. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cuando te acercaste a Dios? ¿Te acuerdas cuando lo buscabas con ayunos, con oraciones, con lectura de la palabra, siendo puntual? ¿Te acuerdas de eso? Vuelve a eso, vuelve a tus primeras obras. Vuelve a hacer lo que dejaste de hacer. Vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Está quedando claro, amados hermanos? Sí. Ahora, extraviados de la verdad y de una sincera fidelidad. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, a ver, repita después de mi, iglesia. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese que muchos teólogos, doctores en ciencias bíblicas, con posgrados, pastores con maestrías, dicen que debemos entender que el Edén pues es algo representativo, que no es algo literal, que no es cierto que la serpiente pues habló, y mucho menos que conversó con Eva y que la terminó engañando. Pero me llama la atención, hermanos, que esa no es la postura del apóstol Pablo. La postura del apóstol Pablo es firme. Y él da este relato como un hecho verídico, al decir, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, remontándose al principio, ¿sí o no? Remontándose a lo que les acabo de decir, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Podemos extraviarnos? Sí. ¿Sí? ¿Debemos de tener cuidado? Sí. Muchas veces el diablo va a ser recurrente a ti. Va a recurrir en muchas veces contigo. El padre de la mentira te dirá lo que quieres oír, pero el padre de la mentira nunca te dirá las consecuencias. Por eso el diablo ha sido el instrumento que ha apartado a muchos de la verdad. Permitiste que te susurrara al oído. Permitiste que te hablara, permitiste que te sedujera, que te engañara, te dijo lo que querías oír, pero el diablo nunca te habló de las consecuencias. Y Dios sí le habló de las consecuencias a Adán y le dijo: el día que comas, morirás. El diablo dijo: Dios sabe que no, morirás. Le habló lo que querían oír. Hoy en día sigue usando la misma técnica. Yo ya no voy a ir porque el pastor es muy duro. Yo mejor me voy a otro lugar, o yo mejor voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El diablo habla lo que quieres oír, pero no te está diciendo las consecuencias. Y las consecuencias es que alejado de Cristo nada podemos hacer. Amén. Vamos a pasar al versículo 19. Y el versículo 19 dice de la siguiente manera, de Santiago. Perdón, versículo 20, ¿verdad? Perdón, me estoy brincando donde dice: y alguno le hace volver. ¿Ok? Esa parte me estaba brincando del versículo 19. Y alguno le hace volver. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender esta parte del texto, amados hermanos? Imagínate por un momento que yo te digo: hermanos, tenemos que hacer volver a los que se han ido, a los que desertaron. Prácticamente es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. Ayer estaba viendo una película con toda mi familia. Yo le dije a mis hijos: esta película yo la vi cuando aún no estaba casado. Esta película se llama A Medias Tintas. No sé si alguien la ha visto. ¿No? Bueno, yo los invito para que la vean en esta semana, A Medias Tintas, ¿sí? Y sacaba un ejemplo ahí de la película de un cristiano que no había tenido empleo durante varios meses, ¿sí? Y pues en un momento de desesperación, pues comenzó a tomar. Llega un líder de la iglesia a visitarlo y de inmediato lo acusa con su pastor, ¿verdad? Lo acusa con su pastor, le dice: fui a la iglesia de tal y lo encontré tomando, ¿sí? No se quedó ahí, sino que lo comenzaron a comentar con otros en la iglesia. Y cuando el hermano llega al servicio del domingo, él, su esposa, su pequeñita, todos le hacen el feo, así como se sienta: hermanos, ¿cómo están? ¿Ah, hermano? Y se va, y se van, y lo dejan. ¿Eso es lo que nos está diciendo Santiago? ¿Que abandonemos al que en algún momento se extravió? No. Ponte en su lugar. Ponte en el lugar. Si en algún momento tú te extravías, ¿no te gustaría que si has virado, si has cambiado de dirección, los hermanos con amor
con oración, con lágrimas, con súplicas a Dios, te hagan regresar? ¿No te gustaría? Sí, claro que sí. Y a algunos le hace volver. Para muchos no sonará como una buena idea traer de nuevo. No es una buena idea, pastor. Tal vez a Santiago le dijeron, ¿que qué? ¿Que hagamos volver? ¿Será una buena idea volver a traer a los que pecaron? ¿Será una buena idea volver a traer a los que nos abandonaron? Santiago, ¿será una buena idea volver a traer a los que hablaron mal de mí, de nosotros? ¿Será una buena idea volver a traer a los que nos ofendieron? Santiago, sé que eres el hermano del Señor, una columna, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se le puede ocurrir semejante cosa? La iglesia es santa, es pura gente perfecta, sin defecto. Cualquiera pudo haber argumentado eso, ¿sí o no? Entendemos dos cosas: como iglesia, cuerpo de Cristo, y como lugar para congregarnos. Amén. Me refiero al lugar donde nos congregamos, que a veces llamamos iglesia. ¿Cómo vamos a volver a traer a aquel que nos ofendió, que nos lastimó, que me hizo mal? Pero Santiago dice, y alguno, ¿qué? Le hace volver. Porque probablemente muchos se opondrían, porque no es una buena imagen, hermanos. No es una buena imagen. Para el lugar, ¿cómo vamos a traer a este tipo de personas? ¿Sí? Pero la Biblia dice, y alguno le hace volver. Repita después de mí. Y alguno, más fuerte, y alguno le hace volver. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer volver al hermano que se ha extraviado? Pastor, usted nos está diciendo, bueno, la epístola de Santiago nos dice que debemos de hacer volver a aquel que se ha extraviado. Pero mi pregunta es, pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hermano, sería bueno buscarlo, ¿no? Hablando con él, llevándolo en nuestras oraciones. Tal vez a veces no quieren hablar con nosotros, pero no pueden evitar que tú ores por ellos. La oración, no importa dónde estén, nuestra oración los va a alcanzar. No importa en qué parte estén, porque nuestra oración siempre los alcanza. Amén. Ora por ellos. Tal vez tengas que orar a Dios, tengamos que orar a Dios con lágrimas, si es necesario. ¿Sí? Señor, te pido, te suplico, te imploro. Sé que es tu voluntad, pero por alguna razón mi hermano se extravió, mi hermana se extravió, por alguna razón que quizá yo no lo sé, en algún momento de debilidad. Pero Señor, yo también recuerdo que yo también soy un hombre sujeto a pasiones. Si se da cuenta, el versículo anterior es lo que estudiamos, ¿sí o no? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y ahora nos está diciendo que hay hermanos que en algún momento se congregaron y ahora ya no están, y nos manda y nos dice, y alguno lo hace volver. Suplicar a Dios como se suplica por un hermano, por un hijo. Suplicar a Dios, y tal vez sea posible que Dios le pueda conceder que esa persona se arrepienta. Porque también, hermanos, debemos entender que hay personas que no se quieren arrepentir. Debemos entender que hay personas que se resisten, que se endurecen, que nos rechazan, ¿sí o no? También, y debemos entender que no quieren nada, que probablemente quieran ofendernos, lastimarnos, blasfemar, ¿sí? Y entonces, bueno, está bien, no quieres nada.
Lo entiendo, me queda claro. Me duele, pero estás tomando tu decisión. No sé si me di a entender, amados hermanos. El versículo 20 entonces dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿salvará de muerte? ¿Qué salvará? ¿Qué salvará? ¿Qué salvará? Un alma. Tal vez hemos dejado de ver a las personas, a los hermanos, como lo que son, como almas. Son almas hermosas delante de nuestro Dios. Son almas valiosas, tanto que Él pagó un precio por ellas. La Biblia nos dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, claro, siempre y cuando éste quiera. Si no quiere, bueno, ya no. A mí me ha tocado ir a hablar con muchas personas. Algunos no me abrieron la puerta, otros no me contestaron llamadas, otros se fingieron ocupados, otros sí me abrieron, pero a la vez me dijeron: ya no más. Y tuve que llorar por ellos. Porque los vi cuando nacieron de nuevo, o al menos eso parecía, que habían nacido de nuevo. Hoy usted está aquí, pero ¿dónde estará usted dentro de un año? ¿Usted me puede garantizar que dentro de 20 años usted va a estar aquí, en el camino del Señor? Hoy usted ve a su hijo ahí, pero usted puede garantizar que dentro de 5 años ese hijo, esa hija que tienes a tu lado, siga en el camino del Señor. Solamente la gracia de nuestro Dios, solamente su misericordia, solamente la dependencia que podemos tener de Él nos ayudará para permanecer en su camino. Hermanos, el que haga volver al pecador del error de su camino, hay una bendición, hay una gran bendición, hermanos, para aquel que ama a su hermano, que se ha alejado, que se ha extraviado. Hay una gran bendición para aquel que hace volver del error a su hermano. Hay una gran bendición. Y la bendición es que has salvado de muerte un alma, a un alma. Lo has librado de la muerte. Hermano mío, si tuvieras a tu hijo, que tú lo tuviste en tus brazos, que sonreíste, jugaste con él, y de repente ves que tu hijo se extravía, le llorarías, implorarías, suplicarías a Dios. Pero como se trata del hermano Jiménez, como se trata del hermano Pancho, como se trata del hermano Rodríguez, o como se trata del hermano X, Y, Z, y no es de mi familia, hermanos, no nos jactemos entonces de decir que somos cuerpo de Cristo. Hay una bendición para aquel que se deja usar como un instrumento para salvar esa alma. Y la bendición es: salvará de muerte, ¿qué? Un alma. Además, cubrirá ¿qué? Multitud de pecados, para que esta alma no siga pecando más. ¿Qué hubiera pasado
si cuando Pedro, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de Pedro y Pablo? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera tenido el valor y la gracia de Cristo para hablar con Pedro en Gálatas 2:14? Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. ¿Ya está usted ahí? Ok, dice de la siguiente manera. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a qué? A la verdad. Ok, ¿conforme a qué? A la verdad del Evangelio. A la verdad del Evangelio. ¿Se habían extraviado la verdad? Sí. Sí. Dije a Pedro, fíjese nada más, un hermanito más chiquito, Pablo, porque eso significa Pablo, pequeñito, ¿verdad? Dije a Pedro delante de todos, no con soberbia, hermanos, no con arrogancia ni jactancia, lo está diciendo Pablo, con amor. ¿Cómo? Con amor. Amor a Pedro y a los demás hermanos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo está viendo que su hermano Pedro, un discípulo del maestro, un hombre de Dios, un hombre que fue usado para dar un mensaje a una multitud donde en su primer mensaje se convirtieron 3,000 y posteriormente 5,000, un hombre de Dios, una columna, está viendo que se está extraviando? El más pequeño tuvo esa gracia de Cristo para hablarle con amor a su hermano. Amén. ¿Sí? Lo acaba de decir. ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Cómo debemos de hablar? Con amor, pero con verdad también. Ser verídicos, pero hablar también con amor. Fíjese qué grande la actitud de Pedro, porque Pedro reconoce su error y dice, tienes razón. Pedro cambia la manera en la que venía conduciéndose. ¿Cómo somos cuando alguien nos habla, nos exhorta y nos dice, hermano, veo que te has alejado de la verdad del Evangelio, veo que ya no perseveras, que te estás extraviando, hermano? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Bueno, es mi vida, tú no tienes derecho a juzgarme. Deberíamos de tomar la actitud de nuestro hermano Pedro, deberíamos de tomarlo como un ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Deberíamos de tomarlo como un ejemplo. El versículo 20 habla de la restauración, que sí es posible. Diga conmigo, restauración. Restauración. Que sí es posible para los que se han extraviado. Amén. Si hay una verdadera restauración, solo Dios puede restaurar. Amén. Solo Él nos puede restaurar. Nosotros podemos ser el instrumento, pero el que restaura al final de cuentas es
Es Dios. Amén. El que va a restaurar a esa persona, ¿quién es? Ok, si alguien se arrepintió sinceramente y Dios ya lo restauró, hermanos. ¿Qué pasa si alguien se arrepiente sinceramente y ya Dios lo restauró? Bueno, nosotros no debemos de ser imprudentes, ¿sí? Y sacarles pecados del pasado. A veces podemos estar lastimando a nuestros hermanos, ¿sí? No debemos de caer en la imprudencia, debemos de ser sabios cuando hablamos con ellos. Me ha tocado ver cómo hay personas que son imprudentes, no aquí no me ha tocado verlo, pero me ha tocado verlo en otro lugar, donde hay personas imprudentes, donde el hermano en algún momento que se extravió de la verdad, el hermano viene y como no es un hombre espiritual, sino es guiado por sus deseos carnales, le dice, y usted que se fue, y empieza a sacarle todo aquello, y no frente a él, sino frente a los demás, de tal manera que lo lastima, ¿sí? Hermanos, tal vez sí lo hizo, pero nosotros debemos de tener la suficiente madurez que quien perdona es Dios, y quien restaura es Dios, y que nosotros solamente podemos ser el instrumento que Dios usará. Amén. Cristo restauró a Simón, a Pedro. Fíjense, vamos a Juan 21:17. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17. Juan capítulo 21, versículo 17, ¿ya están allí? Sí. Ok, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero bueno, en el contexto de este versículo nos dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cómo lo está llamando? Simón Pedro. Simón Pedro. Bueno, Simón, fíjese cómo le llama a Jesús. Regularmente cuando Pedro comete un error, Jesús siempre le va a decir Simón, ¿sí? Cuando Jesús va a regañar o a reprender a Pedro, regularmente va a usar Simón. Pedro sabía que cuando el maestro le decía Simón, decía ya me tocó, ¿verdad? Entonces por eso le cambia el nombre de Simón y le pone Petros. Ya no te llamarás más, tu nombre será Pedro, que quiere decir piedra, ¿ok? Que quiere decir piedra. Entonces, se creía, ahora ya no se cree, solo los cristianos lo saben, o algunos lo creen, pero se creía que en el pasado los nombres daban una identidad de carácter. Daban una identidad de carácter a la persona, ¿sí? Si le ponías un nombre, era como iba a ser la persona. Jacob, ¿qué significa Jacob? Usurpador, ¿verdad? Esaú, pelusa o rojizo, ¿verdad? Isaac, risa. Y entonces definía el carácter de la persona. Por eso, por esta razón, es que le dice, bueno, tú te vas a llamar Pedro, tú vas a ser una piedra, tú vas a ser fuerte como una piedra. Jesús le estaba diciendo, fíjese que el único que llamó Satanás, ¿a quién cree que fue? A Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas que hablar acerca de Simón o de Pedro,
Y entonces aquí dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le está diciendo, me agapeas, me amas con el amor que yo te amo, me amas como yo te amo más que a estos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en realidad le está diciendo, tú sabes que te tengo un afecto fraternal, un afecto filial, como hermano. Pero Jesús le estaba diciendo, me amas, me agapeas con el amor que yo te amo. Y él decía, Señor, tú sabes que te fileo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sí? Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con el amor que yo te amo? Pedro le respondió, sí, Señor. ¿Qué le dice? Tú sabes que te fileo. ¿Sí? Aunque aquí aparezca amo, se debe de traducir te fileo. Te tengo afecto, te tengo un cariño, te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y dice la Biblia que le dijo la tercera vez. ¿Qué ves? La tercera. Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Ya no le dijo ¿qué? Ya no le dijo me agapeas. Le dijo ¿me fileas? Pedro, ¿qué hizo? Entristecido de que le dijera la tercera vez, me fileas, me tienes solo afecto, cariño, ¿sí? No me puedes amar de la manera en la que yo te amo. ¿Me fileas? Le respondió. ¿Qué le responde Pedro? Tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tiempo atrás, Pedro había dudado de la omnisciencia de Cristo. Cuando le dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, ¿sí o no? Cuando Cristo le dijo, de cierto te digo que tú me negarás 3 veces. Y le dijo, si es necesario dar la vida por ti, yo la daré. Pedro había puesto en duda la omnisciencia de Cristo, que Cristo lo conoce todo, ¿sí? Y por eso cuando primero le dice Jesús, ¿me agapeas, Pedro? Señor, tú sabes que te fileo. ¿Me agapeas, Pedro? Tú sabes que te fileo. Pedro, ¿me fileas? Señor, Tú lo sabes todo. tú eres omnisciente. Tú lo conoces todo. Estoy avergonzado. Me avergüenzo de haber dudado de que tú sabías cuando me dijiste, Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, no te falle. ¿Lo conocía todo Jesús? Sí. Sí, lo conocía. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo restaura a aquel que lo negó, a aquel que tuvo que blasfemar, a aquel que tuvo que decir malas palabras para que le creyeran que no seguía a Jesús. Si eso nos lo hubieran hecho a nosotros, Pedrito, si Pedrito fuera una de nuestras ovejas, no sé qué hubiéramos hecho con Pedro, ¿verdad? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros y se tuvo que ir para manifestar que no era de nosotros. Y nos jactamos con versículos y con textos bíblicos. Pero aquí vemos al maestro buscando ¿a quién? A Pedro. Vemos restaurándolo, vemos amándolo, vemos encargándole, apacienta, pastorea a mis ovejas. ¿Cómo es posible
Yo no confiaría a la iglesia a alguien como Pedro. Tú podrías decirlo. ¿Cómo le voy a confiar a un pecador que acaba de negarle, que acaba de traicionarlo, que corrió, huyó? ¿Cómo? Un ser imperfecto, con errores, que comete errores a seguido, que habla cuando no tiene que hablar. Y a veces es lo que queremos ver al frente. Hermanos, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí todos tenemos que aspirar a ser perfectos como Él. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra, luchamos contra este cuerpo. Pero no es un pretexto para que cometamos pecado, sino para que dependamos de la gracia, de la soberanía y de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo cuando recurrimos a Él a través de la oración. Amén. ¿O te gustaría no te gustaría que el Señor te tratara como trató a Pedro? Contéstame. ¿Sí o no? ¿Sí? Le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro había refutado la omnisciencia de Cristo, como ya se los dije hace rato. Ahora está reconociendo la omnisciencia de Cristo. Tú lo sabes todo. En otras palabras, perdóname, mi Señor. Ahora confío, ahora sé que tú lo sabes todo. Ayúdame a depender de eso. Amén. 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 Pedro ya no se jacta ahora de ser el más fiel de sus discípulos. Vamos a Mateo 26, 33. Mateo 26, 33. Así es, Mateo, el Evangelio de Mateo 26. Y dice de la siguiente manera. 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué hicieron los demás? Y todos hicieron lo mismo. Hermanos, ¿habrá jactancia y arrogancia dentro de nosotros? ¿Sí lo hay o no? Oh, no, yo estoy bien. Oh, yo como pastor soy fiel, llego primero, me voy al último, soy el que más oro, soy el que más leo la Biblia, el que más estudio, soy, jactándome, olvidándome que quien me concede todo eso es su gracia, es su favor, es su misericordia, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todos dijeron lo mismo, sí, Señor, lo que dice Pedro yo también lo puedo hacer. Si es necesario morir por ti, oye, yo pongo mi vida por ti. Nadie nos puede quitar esto, Señor. ¿Sí? Pero cuando llegaron los soldados, ¿sí? Se cree que llegaron alrededor de 100 soldados para apresar a un hombre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces el primero que reacciona, ¿quién es? Pedro. ¿Desenvaina qué? La espada, ¿verdad? ¿Qué clase de líder? Ese es el líder que carga una espada. Yo entiendo un cuchillo, ¿no? Para las necesidades de aquel tiempo, pero una espada, y de inmediato trata de atacar, y intenta matar, cortar la cabeza. Marco tiene buenos reflejos, ¿sí? Y entonces hace esto, le mocha la oreja cae por allá. Pues no dice si cae, pero le corta la oreja. Y Jesús le dice, al que hierro mata, al hierro tiene que morir. Para aquellos que justifican la pena capital. Si Jesús
estuviera de acuerdo con la pena capital, diría: bien hecho, Pedrito, excelente. ¿Cómo se atreven estos a venir? Hace ratito estuvimos hablando, ¿sí o no? Ustedes van a dar la vida por mí. Y el primero, ¡pum!, dice: guarda tu espada. El que mata con una espada también tiene que morir con una espada. Solo Dios puede quitar la vida. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Amén. Amén. Y estamos viendo a Pedro entonces ahí. Ya no se jacta ahora Pedro, ¿verdad que no? Jesús restaura a Pedro. Ahora Pedro ya no se jacta. Ahora tiene que reconocer la omnisciencia de Cristo y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Sería bueno que le dijéramos así al Señor en esta mañana: Señor, pues tú sabes que yo te amo. Yo vengo con mi familia. Yo he estado aquí desde... yo apoyo, yo hago esto, yo hago lo demás. Sería bueno que le dije, cuando el Señor nos pregunte: ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Señor, tú sabes que no te puedo amar, no te amo como tú me amas. Ayúdame para que pueda amarte como tú me amas. Amén. Amén. Quiero ir terminando y vamos a Santiago para terminar. Capítulo 5, versículo 20. Y de esta manera estaremos terminando esta epístola. Sepa que el que haga volver al pecador. ¿A quién? Al pecador. ¿A quién? Al pecador. ¿A quién, hermanos? Al pecador. ¿Cómo le llama? Pecador. ¿Cómo debemos entender esta palabra? Como pecador. ¿Sí? Alguien que se extravió de la verdad. Alguien que te ha ofendido a ti y probablemente ha ofendido, no probablemente, ha ofendido a Dios. Si alguien sepa que el que haga volver al pecador del errar de su camino, el camino que llevaba, por el que estaba transitando, haces que vuelva a tomar la dirección correcta. ¿Qué dice? Salvará. Otros lo traducen como restaurará de la muerte un alma. Salvará de muerte un alma. ¿Qué es lo que importa, hermanos? El alma. ¿Sí? ¿Sabes? Te voy a decir algo que suena muy fuerte, pero lo tengo que decir. A veces Dios le quitará la vida si es necesario a aquel que está comenzando a extraviarse. Si es necesario, Dios le quitará la vida para que no se pierda eternamente. ¿Sí me haría entender? Qué duro. Pero al hacer esto de nosotros, de hablarle al pecador, estamos hablando no de alguien que no conoce, sino de alguien que estaba con nosotros. Si haces eso, dice, cubrirás multitud de pecados. No se refiere a tus pecados. Yo ya le hablé, entonces me estoy cubriendo. No, se está refiriendo a los pecados. El amor, dice la Biblia, ¿qué dice?
cubrirá multitud de pecados. Y la epístola termina así. No hay una despedida, no hay más. Así termina. La epístola termina tajantemente o abruptamente, pero no ineficazmente. Porque yo creo que esa epístola que haya terminado con estos 2 versículos nos pone en claro que todo lo que podemos vivir en el Evangelio, si no amamos a nuestro prójimo, si no tenemos amor, como lo dice la epístola a Corintios, nada somos, de nada sirve, de nada vale. Amén. No hay una despedida, termina tajantemente, pero enseñándonos que podemos dar mucho fruto, ayudando a nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, orando por nuestros hermanos, y si es necesario llorando y suplicando por nuestros hermanos. Amén. Amén. Ponte de pie, amado hermano. Ponte de pie.